¿Cómo están, señoritos jóvenes? Buenas tardes. Seguiremos con el tema que nos compete. Estábamos hablando de dilatación, ¿no? Temperatura y par de la temperatura, dilatación. Lo bajaremos esto un poquito más abajo, la primera parte. Entonces, chicos, cuando se habla de dilatación, hay tres tipos de dilatación. La primera es la lineal. Se presenta en objetos donde la dimensión principal es la longitud. Por ejemplo, tengo esto, ¿no es cierto? La longitud inicial de esa base era L sub 0. La longitud final de esa base va a ser L final, ¿ok? La fórmula que gobierna cuánto varían esas longitudes es la siguiente. Longitud final es igual a longitud inicial, abres corchete, 1 más alfa. Ese alfa es el coeficiente de dilatación lineal que es propio de cada cuerpo. Temperatura final menos temperatura inicial, cesamos esto y cesamos esto, ya, esa es la dilatación lineal. Si hablamos de dilatación superficial, es cuando tengo ciertos objetos donde el área es la más importante de las dimensiones, ¿ok? Si yo tengo un objeto que tiene esta área y después cuando le incremento la temperatura aumenta el área, ¿no es cierto? El área inicial que sea a sub 0 y esto va a ser el área final. Ok, incrementamos la temperatura, por lo tanto así sería. Área final es igual a área inicial. La misma fórmula, mira, abres corchete 1 más, ya no alfa, sino que beta, coeficiente de dilatación superficial del cuerpo. Temperatura final menos temperatura inicial, cesamos esto y cesamos el corchete, ¿ok? Y la última de las dilataciones se le da dilatación volumétrica. Todos los objetos son tridimensionales, ¿no es cierto? Pero en este caso digo que la dilatación es volumétrica cuando el objeto, sus tres dimensiones son relevantes, ya son importantes. Mira, tengo un dadito. Si le incremento la temperatura, ese dadito se va a volver un poco más grande, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá tengo un volumen inicial y acá tengo un volumen final. La ecuación que gobierna esa modificación de magnitudes de dimensiones es esta. Volumen final es igual a volumen inicial 1 más gamma. Temperatura final menos temperatura inicial. Listo. Así. Igualita la fórmula, ¿ya? Lo único que varía, mira, aquí es alfa, aquí es beta y acá es gamma. Eso es lo que varía, ¿ya? En lineal es alfa, en superficial es beta y en volumétrico es gamma. Hay una relación entre alfa y beta y gamma. Alfa, beta y gamma. Hay una relación entre esas, ¿ya? Y es la siguiente. Si quiero encontrar beta y digamos que me dan alfa, beta es igual a 2 veces alfa. Gamma es igual a 3 veces alfa. ¿Ok? Si alguna vez necesitas calcular beta o gamma y te dan un alfa, entonces con esa ecuación lo calculas, ¿ya? He preparado algunos problemas, no muchos, para que la primera clase que tengamos no sea muy larga, no tengamos mucho conflicto, ¿ya? Entonces, solución. ¿Qué dice la pregunta? La longitud de un puente es 100 metros. Entonces tengo un puente de 100 metros. Y eso que sea la longitud inicial, ¿no? La longitud inicial de un puente que sea 100 metros. Cuando la temperatura inicial es igual a 20 grados centígrados. Inciso A. ¿Cuál será la longitud final del puente en un día de verano en que la temperatura es de 40 grados centígrados? Entonces, mira, en un día de verano, obviamente va a ser más largo. Y entonces yo quiero calcular
cuánto vale esto y yo le voy a llamar la longitud final, ¿ya? La temperatura en ese día va a ser la temperatura final y va a ser igual a 40, ¿no ve? Entonces el puente se va a volver un poquito más grande. ¿Cuánto más grande? No mucho, un poquitito, ¿ok? ¿Y cómo lo calculamos con esta fórmula? Longitud final es igual a longitud inicial 1 más alfa, temperatura final menos temperatura inicial. Listo, ya tengo todos los valores porque inclusive me dan alfa para el puente, mira. Alfa para el puente es igual a 2 por 10 a la menos 4. Esto dice a la menos 4 por 1 sobre segundo. Las unidades del alfa, del beta, siempre es así. 1 dividido segundo, así siempre se coloca, ¿ya? O también a veces le ponen grado centígrado a la menos 1. 1 sobre grado centígrado o grado centígrado a la menos 1 es lo mismo, ¿ya? Acá mira, te pusieron grado centígrado a la menos 1. Ok, entonces yo pondré así, alfa es igual a, acá está mal, perdón, el texto es 2 por 10 a la menos 4, 1 sobre grado centígrado, así es, ¿ya? Así. Entonces ya tengo todo, mira. La longitud del puente final va a ser igual a, en vez de colocar longitud inicial, coloco 100. 100 metros. Acá coloco 1 más, en vez del alfa le coloco 2 por 10 a la menos 4. Ya hemos visto en la anterior sesión que teníamos grabado esto paso por paso, ¿no ve? A ver, pero le pondremos nomás. Esto es 1 sobre grado centígrado, ¿no ve? Alfa. Temperatura final, ¿cuánto es? Es 40. La temperatura inicial es menos 20. Y los dos, como tienen grado centígrado, le puedo poner acá grado centígrado. Y si es de corchete. Obviamente este grado centígrado con ese grado centígrado se me van a ir. Y la longitud final va a ser ¿cuánto? Todo este valor. Pero esto quiero que lo veamos con calculadora. Continuamos entonces. Y continuamos la grabación. 100.4. 100,4. ¿Qué cosas? Metros. Está bien, sí, porque es el resultado siempre es que se incrementa su longitud, sí, pero solamente un poquito, ya, no es mucho. Listo, eso es el inciso A. Inciso B. ¿En cuánto aumenta su longitud? En 0,4, ¿no ve? Le pondremos inciso B. Podríamos hacer así también, mira. Lo que incrementó le llamaremos delta de longitud, que eso significa cuánto incrementó. Eso es igual a longitud final menos longitud inicial. Eso nos va a dar el valor. Pero obviamente aumentó 0,4, ¿no? El delta de longitud va a ser igual a longitud final es igual a 100,4 y la longitud inicial era 100. 100,4 menos 100, el delta de L es igual a 0,4 o 0,40 es lo mismo, 0,4, 0,40 metros, eso es, ¿ya? Listo. Si está mal tu señal, entonces no se preocupen, igual estoy grabando y lo voy a subir a continuación, ¿ya? Entonces ya está, mira, así de facilito es el asunto. Siguiente pregunta. En cualquier momento, si alguien tiene alguna duda de dónde salió alguna cosa o que vuelvas a repetir, me dicen, ¿ya? Voy a dejar la pizarra en PDF y el video también lo subo al YouTube y después ya de estar, ¿ok? Entonces leeremos esta pregunta y vamos anotando los datos que hay acá. A 30 grados centígrados la longitud de una base es 80 centímetros. No dibujaremos ahora, pondremos temperatura inicial es 30 grados centígrados. La longitud inicial es igual a 80 centímetros. ¿Cuál será la longitud de la base a 130 grados centígrados? O sea que a una temperatura final de 130 grados centígrados, ¿cuál será esa longitud final? Y te dicen el alfa para este material es 63 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado.
El alfa siempre tiene un valor así bien poquitito, bien pequeño. Por 10 a la menos 6, a la menos 5, a la menos 4, así bien pequeño siempre es. ¿Por qué? Porque eso nos representa que la longitud aumenta un poquitito nomás, ¿ya? La longitud inicial es esta, la longitud final. La longitud final tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque la temperatura se vuelve más grande. Ya mira, tienes la temperatura 30 y ahora la temperatura es 130. ¿Ok? Entonces nuestra fórmula es esta. Como estamos hablando de longitudes, entonces la fórmula de longitud. 1 más alfa, temperatura final, menos temperatura inicial. Así ya. Listo. Reemplazamos valores y ya está. Longitud final es, en vez de longitud inicial le colocamos 80 centímetros. No importa el centímetros porque en este caso no se relaciona con ningún otro término para que haya algún problema. Centímetros está bien. Más, en vez de alfa le coloco esto. 63 por 10 a la menos 6. Ya no le voy a colocar unidades del grado centígrado ya. Ya hemos demostrado que se anulan. Temperatura final es 130 menos 30. 130 menos 30. Y eso queda así. Longitud final, eso es igual a calculadora y ya está. ¿Cuánto sale? Entonces decimos 80 por, abrimos paréntesis, 1 más 63 exp menos 6 por 130 menos 30, cerramos paréntesis dos veces, 80,504. ¿Qué cosas? Centímetros. Y listo, ya está. Eso no va a ser. Así te facilito, ¿ya? Siguiente problema. Solución. La longitud de una base de acero es 100 metros. 10 metros. O sea que ponemos datos. A 30 grados centígrados, eso debe ser temperatura inicial, 30 grados centígrados. La longitud de una base de acero es 10 metros. La longitud inicial de una base de acero es 10 metros. Calcula la temperatura. Ah, y ahora te piden a qué temperatura. La base tendrá una longitud. Ah, ya mira, ya te dan la longitud final. De 9,998 metros. El coeficiente alfa de dilatación lineal es 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados. 10 ya. Eso es. Listo, entonces lo mismo, mira. Es dilatación lineal, utilizas esta fórmula. Longitud final es igual a longitud inicial. 1 más alfa, temperatura final, menos temperatura inicial. Así. Listo, pero en este caso, ¿qué cosas sé y qué cosas son mis incógnitas? Lo que yo sé es que ya tengo la longitud final, mira. Ya tengo la longitud inicial. El alfa ya tengo. La temperatura final no la tengo. La temperatura inicial sí la tengo. Todo lo tengo, menos la temperatura final. Y eso es lo que te están pidiendo. Calcula la temperatura a la cual la vas a tener una longitud esta. ¿Te das cuenta que se vuelve un poquito más chiquito? Al principio era 10, al final es 9,998. Entonces, para que algo se vuelva más pequeño, lo tengo que enfriar, ¿no ve? Entonces, esa temperatura final seguramente va a ser más pequeña que el 30 grados. Entonces, la idea es cómo despejo paso por paso esta ecuación. La tengo que dejar solita a la T final. Vamos por partes. El E inicial está multiplicando, pasa a dividir L final sobre L inicial. Y al frente quedas esto. 1 más alfa, temperatura final menos temperatura inicial.
Ahora el siguiente que pasa al frente, paso por paso iremos. El 1 ya. Longitud final sobre longitud inicial. El 1 está sumando, pasa a restar. Eso es igual a alfa, temperatura final menos inicial. Y entonces, ahora que tengo esto, lo voy a copiar nomás ya. Lo pondremos acá. Quiero que se quede solo la temperatura final. El alfa que vaya de estar multiplicando pase a dividir, pero divide a todito. Alfa. Y acá queda temperatura final menos la inicial. Eso ya. Ahora, esa temperatura está con signo negativo que pasa frente con positivo. Y ya está. No, con positivo. Eso es ya. Con negativo pasa a positivo. Lo acomodaremos mejor, más elegante. Temperatura final es igual a temperatura inicial más aquí división longitud final sobre longitud inicial menos 1 sobre alfa. Y está. Reemplazamos valores y ya está. Temperatura final es igual a temperatura inicial. Esto lo vamos a copiar ya. Ahí lo ponemos. Temperatura inicial es 30 grados centígrados, entonces lo pondremos 30. Más división longitud final 9,998. 9,998. Longitud inicial 10. Menos 1. Alfa 11 por 10 a la menos 6. Eso es ya. Listo, ya está. Eso lo guardaremos, ya no lo necesitamos. ¿Cómo lo tendrías que colocar en tu calculadora? Para hacerlo de 1. O paso por paso también podrías hacerlo. Este 30 lo dejaremos. Y primero calcularemos esa parte ya. Para no complicarnos mucho. Tendrías que abrir paréntesis. Abres paréntesis. Y tendrías que decir 9.998 dividido entre 10 menos 1, si es dos paréntesis, dividido 11 exp menos 6. Eso te sale igual a ¿cuánto? Menos 18,18. Este es negativo. Menos 18,18. Me van a seguir ya con sus calculadoras para que no cometa ningún error. Y está bien, sí, porque tiene que ser la operación menor a 30, ¿no? El resultado sería 30 menos 18.18, eso me sale 11.82. La temperatura final es 11.82 grados centígrados. Listo. A ver, voy a comprobar esto ya, otra vez, 30 más, abro paréntesis, 9.998 dividido 10 menos 1, cierro paréntesis, dividido 11 exp menos 6, 11,82, está bien, eso es ya. Siguiente problema. Yo voy a ir avanzando, en cualquier momento que tengan alguna duda me dicen ya.
Entonces, mira, el área de una hoja de vidrio Printex es esa. Entonces, mira, ya te dice área, ya no te dice longitud como en los otros casos. Entonces, seguramente va a ser dilatación, pero ahora superficial. ¿Ok? Entonces, esta fórmula seguramente vamos a utilizar. Más acá lo voy a hacer. Área final es igual a área inicial 1 más beta. Temperatura final menos temperatura inicial. Así ya. Entonces sacaremos los datos. Datos del problema. El área de un vidrio Printex es área inicial que sea 0.40 metros al cuadrado a una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Cuál será la nueva área? El área final es lo que quieres saber. Si la temperatura se eleva, temperatura final es igual a 70 grados centígrados. El vidrio tiene un coeficiente beta, coeficiente de dilatación superficial de 0,60 por 10 a la menos 5, 1 sobre grados centígrados. Entonces, área inicial, temperatura inicial, área final, temperatura final y beta. Tienes todo, ¿no? Y esta es solamente es de emplazar y tienes calculado el área final, ¿ya? Listo. Área final. Área inicial es 0.40. 1 más, en vez de beta, colocarle 0,60 por 10 a la menos 5. Temperatura final 70. Menos la inicial, que es 20. Las operaciones serían así. Listo. Calculamos el área final y ya está. Área final es igual a... Calculadora, a ver, hagamos juntos. 0.40 por paréntesis 1 más 0.60 exponente a la negativo 5 por, abrimos paréntesis, 70 menos 20, si eso paréntesis una y dos veces, ¿ya? 0.40. Es casi lo mismo, ¿no? Un poquito. Le pondremos todos los decimales para que se entienda que un poquito ha aumentado, ¿ya? 0,400 y acá 12 metros cuadrados. Entonces un poquito ha modificado sus dimensiones, ¿ya? ¿Listo? Eso es facilito, ¿no? No tiene que salir mucho, nunca sale mucho porque el fenómeno de dilatación hace que las cosas varíen sus dimensiones, pero varía muy poquitito, ¿ya? Pondremos acá solución. Se instalan rieles de acero. A ver, datos. Entonces ahora parece que es algo no tan facilito. Si instalan rieles de acero, su alfa es 1,20 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre grado centígrado. Eso es alfa. De 100 metros de largo, la longitud inicial de ese riel es 100 metros. Para el tren, ¿no? Cuando la temperatura es de... O sea que la temperatura inicial es de 10 grados centígrados. Si la máxima temperatura que se espera, la temperatura final, es igual a 30 grados centígrados, ¿cuál debe ser el espacio entre los rieles? El espacio entre los rieles. A ver, analizaremos. Si yo tengo un riel de este tamaño, y esta que sea la longitud inicial, un día caluroso, el riel va a incrementar sus dimensiones hasta acá, mira. Esta va a ser la longitud final, ¿no es cierto?
Entonces el espacio entre los rieles tiene que ser esto, pues. ¿No ve? Eso hay que dejar de espacio entre los rieles para que esta dilatación no modifique, no haya problemas con acomodar esos rieles, ¿no ve? Porque el siguiente riel, fíjate, va a estar acá. Acá va a estar el siguiente riel. Acá igual va a tener el E sub 0. El siguiente riel va a ser acá. Y esto va a ser también el E sub 0 y el E sub 0. Esta partecita también va a incrementarse su longitud hasta acá, mira. ¿No? L final. Eso es ya. Por lo tanto, la distancia tiene que llegar hasta acá, ¿no? Mira. Este va a crecer hasta aquí. Y por ese otro lado, este va a crecer hasta aquí. Viendo del otro lado, este tiene que crecer hasta aquí y este tiene que crecer hasta aquí. ¿No es cierto? Entonces, la distancia que tengo que tener de separación entre rieles, si te das cuenta, es la siguiente. Estito desde acá hasta acá, ¿qué cosa tendría que medir? Delta L, ¿no? Es lo que va a crecer. ¿Qué cosa es ese delta L? Ya lo vimos hace rato. Longitud final menos longitud inicial, ¿no? Es longitud final menos entonces esta tiene que ser la distancia de separación entre riel y riel para que no tengamos ningún problema con la dilatación y los rieles se pueden expandir a gusto, ¿no? Y no haya problemas con que le falte espacio para que se expanda cómodamente, ¿no? Si los rieles estuviesen muy juntitos, se chocarían uno con otro y cuando se expanda ocurriría esto, ¿no es cierto? Se curvearían. Pero si le das suficiente espacio para que se expandan sin problemas, entonces pasaría esto, se expande hasta aquí, este otro se expande hasta aquí, este otro se expande hasta aquí y no hay problema que nunca se van a tocar, ¿no? Entonces eso es lo que nos pide. ¿Ya? Entonces lo que vamos a encontrar es el L final. Después estamos L final menos L inicial y es el delta L, que es la distancia de separación entre los rieles, ¿ya? Por lo tanto, longitud final es igual a que longitud inicial 1 más alfa, temperatura final menos temperatura inicial. Y listo. Longitud final es igual a longitud inicial me vale 100, 1 más el alfa, 1 un poquito más acá. Longitud final es igual a 100 más, en vez de alfa, 1.20 por 10 a la menos 6. Temperatura final 30. Temperatura inicial 10 y ya está. Acá me falta 1. 1 más. Listo. Longitud final finalmente será ¿cuánto? Calculadora. Sería 1 paréntesis por paréntesis 1, no es 1, perdón, es 100 por paréntesis 1 más 1.20 exp menos 6 por, abro paréntesis, 30 menos 10 y cierro el paréntesis dos veces, 1 de 2. Y me sale este valor es de 100.0024. Es poquito, ¿no? 100,0024 metros, eso es ya. Por lo tanto, el delta DL va a ser igual a longitud final menos longitud inicial. Delta DL es igual a 100,0024 metros menos 100 metros. Delta L es por supuesto 0,0024 metros. Como es una distancia muy pequeña, no tiene sentido hablar en metros, ¿no? ¿Qué te parece milímetros? Un metro es igual a 1000 milímetros. Se va metro con metro y el delta L. La separación entre rieles. Si ves los rieles del tren siempre están separados y en este caso ¿cuántos estarán separados?
0.0024 multiplicado por 1000. 2.4 milímetros. Entonces, tienen que estar a una distancia de 2.4, que es lo mismo que 2.40 milímetros. Y ya está. Esa es la distancia que tienen que estar separados entre Ziel y Ziel. ¿Ya? Listo. Eso es. Siguiente problema. No son muchos problemas, son unos 8. Hoy día no quería que sea la clase muy extensa. Es introducción. Al final de la clase vamos a hablar acerca del horario, ¿ya? Si mantenemos, ¿qué les parece? O podemos modificar. También me hablan qué ha pasado con sus demás compañeros. Pero a ver, veremos, ¿ya? Solución. ¿Cuál es el aumento de volumen? Ahora te dicen volumen va a aumentar, mira. Claro, volumen. Vamos a utilizar esa fórmula. Volumen final es igual a volumen inicial 1 más gamma. Temperatura final menos temperatura inicial. Listo. Entonces colocamos datos. ¿Cuál es el aumento en volumen de 20 litros de alcohol? O sea que el volumen inicial es 20 litros. Cuando su temperatura cambia de 20 grados centígrados, o sea que la temperatura inicial es 20, hasta la temperatura final que es 50 para el alcohol. Gamma para el alcohol es coeficiente de dilatación volumétrico 11 por 10 a la menos 4, 1 sobre grado centígrado. Así es, ¿ya? ¿Cuál es el volumen aumento de cuál es el aumento en volumen? O sea que te están pidiendo el delta de volumen. El aumento del volumen, eso te están pidiendo, delta de volumen. Calculamos el volumen final y vemos, y estamos, ¿ya? Listo, así de facilito. El volumen final es igual a volumen inicial 20 litros. 1 más, en vez de gamma, 11 por 10 a la menos 4. Temperatura final 50, la inicial es 20. Los líquidos, un poco más se nota ese incremento de volumen, ¿ya? ¿Cuánto sale? Volumen final, ese es igual a calculadora. Ponemos lo siguiente, 20 por, abrimos paréntesis, 1 más 11 exponente a la negativo 4 por, abro paréntesis, 50 menos 20, cierro paréntesis dos veces, listo. Me sale 20,66. Entonces más se nota, ¿verdad? 20,66 litros. Eso es el volumen final. Lo que te están pidiendo es cuánto se incrementó. Eso es volumen final menos volumen inicial. El delta de volumen es igual a 20,66 menos 20. Por lo tanto, el delta de volumen es igual a 0,66, ¿qué cosas? Litros. Más de medio litro, ¿no ve? Es harto. Y eso es el incremento de volumen, ¿ya? No te pide el volumen final, te pide el incremento del volumen. ¿Cuánto se incrementó? Siguiente. Solución. Te dice, una tapa redonda de latón tiene un diámetro de 80 milímetros. Si es una tapa, el diámetro es esto, ¿no? Te está diciendo esto. Entonces hay dos maneras de resolver. Por longitudes, porque el diámetro es longitud. O por áreas, ¿no? Porque la tapa es un área. Entonces cualquiera de las maneras que a ti te parezca, pues de esa manera lo abordas el problema, ¿ya? A mí me parece que hacer mejor por longitud, inclusive porque te dan el alfa, ¿no ve? Entonces, ¿para qué? Que estar haciendo por áreas, porque el área vas a calcular el área. No, longitudes, ¿ya?
Pero tú por curiosidad hazlo con el área, te va a ser lo mismo. Un poquitito de repente varíe, pero al final es lo mismo, ¿ya? Datos. La tapa redonda de latón tiene un diámetro. Eso le pondremos diámetro inicial 80 milímetros. No me preocupo de llevarlo a metros, no hay problema. Entonces va a salir lo mismo. La temperatura inicial es 32 grados centígrados. ¿Hasta qué temperatura debe calentarse la tapa para que ajuste exactamente en un agujero de un envase con un diámetro de... Es decir, ya te da la longitud final, mira. 80,0144, obviamente milímetros. Para el latón alfa es igual a 1,80 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado centígrado. Eso es ya. Entonces te dice, tienes una tapa de fresco, digamos. Tienes un diámetro inicial, desde acá hasta acá, un diámetro inicial. Eso lo quieres llevar a que entre a un recipiente. Digamos que es un frasquito. El frasquito tiene un diámetro, esta parte, un diámetro más grande, ¿no ve? De final. Entonces esto quieres volver un poquito más grandecito para que entre exactamente en tu envase, ¿ya? Entonces el diámetro inicial va a ser esto. El diámetro va a ser final. Este no lo calentamos, ¿no ve? ¿Cuál calentamos? Esto. Porque esto yo no quiero que modifique sus dimensiones, ya está con esas. Lo que yo quiero es que modifique este. El diámetro final, ¿cuánto quieres que sea? Eso, ¿ya? Entonces ya tendrías diámetro inicial, diámetro final, temperatura inicial, alfa y temperatura final, nomás te faltaría, ¿no ves? Lo mismo que, que lo que hicimos hace ratito. Y entonces yo tendría esto, ¿ya? Con longitudes hablaremos. Longitud final es igual a longitud inicial, 1 más alfa, temperatura final, menos temperatura inicial. Como el despeje ya lo hicimos, de este caso paso por paso hace un momento, voy a hacerlo un poco más rápido, ¿ya? Longitud final, acá es longitud inicial, menos 1. Va a dividir todito alfa y la temperatura inicial pasa al frente, pero con signo más. Finalmente la temperatura final va a ser igual a... Y tiene que ser un poco más grande, ¿no ve? No puede ser la temperatura más fría. Cuando la temperatura es fría, las cosas se encogen. Cuando la temperatura es más caliente, las cosas se vuelven más grandes, ¿ok? Listo. Los valores que tenemos acá, igualito que hace rato, los copiaremos para no equivocarnos, ¿ya? Copiamos y bajamos. Ahí está. Temperatura final, eso es igual a... En vez de colocar temperatura inicial, le colocaremos 32. Más línea. Longitud final, que sería el diámetro final, ¿no ve? 80,0144. La longitud inicial sería 80 menos 1 y alfa abajo, 1,80 por 10 a la menos 5. Eso es, ya. Listo. Ya está. Calculadora y ya está. Como ya explicamos ese dato cómo hacerlo, directamente haremos, ¿ya? En este caso lo haré de una. Si alguien me sigue, le indico cómo se hace. Entonces sería colocar 32 más, abres paréntesis, 80,01
144 dividido entre 80 menos 1, si es de paréntesis, dividido entre 1.80 exponente a la negativo 5. Eso me sale igual a 42. Exactamente 42. La temperatura final a la cual debo calentar mi tapita es 42 grados centígrados, ¿ya? Eso es. A ver, un momentito, voy a verificar el valor, ¿ya? Para que todo esté sin errores. Les voy a pasar este PDF y el video más. Y no estaría bien que se cometan errores. $42, exactamente. ¿Listo? ¿Sí? Así se hace. Siguiente prueba. Y con eso terminamos. Así de facilito, ¿ya? Un ratito nomás. Un matraz Pirex, de vidrio Pirex, con gamma, ese valor, se llena completamente con 50 centímetros cúbicos de mercurio. Y mercurio tiene ese gamma a 20 grados centígrados. ¿Qué volumen de mercurio se desarmará si el conjunto se calienta uniformemente a 60 grados centígrados? Entonces yo tengo lo siguiente. Yo tengo un matraz de vidrio. Este matraz de vidrio tiene un volumen de 50 centímetros cúbicos. ¿A una temperatura de cuánto? De 20 grados centígrados. A esa temperatura lo lleno por completo de mercurio. ¿Qué volumen de mercurio tendré entonces? Volumen de mercurio es también igual a 50 centímetros cúbicos, ¿no? Pero yo tengo, mira, un gamma para el mercurio. ¿Cuánto vale el gamma para el mercurio? Vale 1,8 por 10 a la menos 4, 1 sobre grados centígrados. Es mi gamma para el mercurio. Para el vidrio, ¿cómo sería el gamma? El gamma para el vidrio es igual a ¿cuánto? Es otro, mira, 0,9. 0,90 por 10 a la menos 5. Sí, 1 sobre grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a incrementarse la temperatura, ambos van a aumentar sus volúmenes, ¿no ve? Pero, ¿qué tal si el volumen del líquido del recipiente se vuelve muy grande? Y el volumen del mercurio aumenta su volumen, pero no tanto, ¿no? Entonces ya no va a estar completamente lleno. Al principio estaba completamente lleno porque lo llené a esa temperatura. El volumen del mercurio y del vidrio era lo mismo, ¿no ve? Incremento la temperatura y los dos se van a dilatar, se van a volver más grandes. Si el vidrio se vuelve más grande que el mercurio, no hay problema, no se va a desarmar nada de mercurio. Pero ¿qué tal si lo que se dilata, el volumen que incrementa el volumen, es más pequeño que el volumen que incrementa de mercurio? El volumen del mercurio se va a desarmar, ¿no es cierto? Parte del mercurio se va a desarmar. Entonces eso es lo que tenemos que responder de la siguiente manera, ¿ya? Analizo el volumen final para el vidrio. Para el vidrio calcularé el volumen final. Si el volumen final del vidrio es más pequeño que el volumen final del mercurio, entonces no se desarma. Si el volumen del vidrio final es más grande que el volumen de mercurio, no se desarma. Si el volumen de vidrio final es más pequeño que el volumen del mercurio final, se desarma. Y la diferencia entre ambos, eso va a ser lo que se va a desarmar, ¿no ve? Entonces para el vidrio tendría esto. Volumen final es igual a volumen inicial 1 más gamma, temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazamos valores y ya está. Volumen final. Volumen inicial del mercurio y del vidrio es 50. 1 más en gamma para el vidrio 0,90 por 10 a la menos 5. 0,90
por 10 a la menos 5. Temperatura final es 20 y 60. Las finales 60, la inicial 20. 60 y 20. 60 menos 20, así ya. Listo, calculadora. ¿Y cuánto nos sale? Volumen final del vidrio. Calculadora sería 50 por paréntesis 1 más 0.90 exponente negativo 5 por paréntesis 60 menos 20, si eso paréntesis una y dos veces, y me sale 50, un poquito más, ¿no? 50,018. 0,18, ¿qué cosa? Centímetros cúbicos. Eso ya. Listo. Ahora calculemos para el mercurio. Y entonces lo mismo, ¿ya? El volumen final del mercurio va a ser el volumen inicial 1 más gamma, temperatura final menos temperatura inicial. El volumen inicial del mercurio es igual 50 centímetros cúbicos, ¿no ve? Porque estaba dentro del recipiente de vidrio. 1 más lo que varía es el gamma. 1.8 por 10 a la menos 4. 1.8 por 10 a la menos 4. La temperatura final era 60, la inicial era 20. Volumen final es igual a calculadora. 50 por paréntesis 1 más 1.80 x menos 4 por 60 menos 20. Cerramos paréntesis dos veces. 50,36. ¿Qué cosas? Centímetros cúbicos. Entonces esto es mercurio. Esto es vidrio. El mercurio es más, ¿no ve? El vidrio es menos, se va a desamar. Acá es 50, 0,18. Acá es 50, 36. Claro, un poquito más, ¿no? Pero de todas maneras se va a desamar. ¿Ok? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué volumen de mercurio se desamará? Sí, se va a desamar. La cantidad de mercurio que se desamará es el famoso delta de volumen, ¿no ve? Que es volumen final del mercurio menos el volumen final del vidrio. Esa es la variación que existe entre los dos volúmenes. El delta de volumen sería 50.36 menos 50,018. 50,018. Entonces, ¿cuánto te sale 50.36 menos 50.018? 0,342. 0.342 centímetros cúbicos. Eso es el mercurio que se va a desamar. Es el volumen desama. De mercurio. Y listo.